cita de los martes pasa por justamente, como decía allí la presentación, vida saludable, y para eso la tenemos a la licenciada en nutrición Camila Genovese, que nos traes, Cami, como siempre. ¿Cómo te va? Bien, buenos acá días. estamos. Consejos útiles, ¿no? Que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Sí, Eli, en este caso, recordando que el día 5 de mayo fue el Día de la Persona con Enfermedad Celíaca, y bueno, es un día importante para poder visibilizar esta enfermedad y dar cuenta sobre los síntomas y el tratamiento, porque es una enfermedad, Eli, que tiene una prevalencia de 1 en cada 100 personas, y más que nada se da en lo que es mujeres. Entonces es muy importante conocer acerca de la enfermedad celíaca, porque a veces tiene síntomas tan similares a otras enfermedades que el diagnóstico se hace por ahí mucho más tardío, justamente por estos síntomas, que son distensión abdominal, distensión abdominal, caída del cabello, uñas quebradizas, vómitos, diarrea. Entonces por ahí se confunden con otras enfermedades y se hace mucho más tarde su diagnóstico. Eli, hay que entender que la enfermedad celíaca es una intolerancia constante y permanente al gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra en ciertos alimentos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por eso, cuando a una persona se la diagnostica, se dice que hay que comer libre de gluten o libre de TAC. Trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Que está en muchas elaboraciones, Sí, ¿no? está en muchísimas elaboraciones, por eso es muy importante también tener en cuenta y visualizar el rótulo que dice sin TAC para poder tener una compra segura. También, Eli, hay que tener en cuenta que no solo la compra debe ser segura, esto de si voy a una dietética, evitar comprar a granel y mejor comprar en todo lo que es empaquetado y envasado, pero también hay que tener en cuenta a la hora de cocinar, porque a veces la contaminación cruzada hace que una persona que tenga esta enfermedad pueda tener esos síntomas por ejemplo, utilizar el mismo cuchillo, utilizar el mismo agua para cocinar unos fideos aptos para celíacos y unos fideos comunes para la casa. Entonces son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la enfermedad celíaca. ¿Cómo hacemos, Cami, en una familia? De pronto, cuando tenemos a uno de los niños o uno de los integrantes que tiene esta enfermedad, para no diferenciarlo tanto, ¿no?, al momento de compartir la comida y para formar parte también, ¿no?, de justamente esa situación. Por suerte hoy es una enfermedad que se conoce muchísimo y que hay muchos más alimentos que hace 10 años atrás. Antes no se conseguía ninguna elaboración y si se la conseguía estaba carísima. Si bien hoy las harinas y por ahí algunos productos son caros, se pueden conseguir a mejor, si bien siguen siendo caros, se pueden conseguir a mejor precio y uno puede hacer que la familia comparta, porque en realidad son, por ejemplo, fideos que son de arroz o son hechos con harinas que son aptas para esta patología. Es decir, que si vos lo querés consumir con tu familia, podés hacerlo, ¿está? O sea que hoy es mucho más fácil que lo que era antes. Aparte hay que hablar de que es una condición. O sea, si bien está establecido como una enfermedad, es una condición porque la persona no es que está postrada y que no puede hacer nada, sino simplemente que tiene que cuidar su alimentación. Y en esto me trae a la mente cuando por ahí los papás dicen, bueno, le voy a dar un poquitito de pan porque total, no, recordemos que el alimento es el medicamento para esta enfermedad. Entonces, si esa persona come un pedacito de pan, lo más probable es que tenga los síntomas propios de la enfermedad celíaca. O sea que no es que tenemos diferentes grados de enfermedad, no es que soy un poquito celíaco o más celíaco o menos. ¿Soy o no soy? Intolerante total. Totalmente. Ahora se están descubriendo otras enfermedades como intolerancia al gluten o algunas cosas un poco más específicas. Por eso es importante, si yo tengo los síntomas, poder consultar al médico, quien va a hacer un diagnóstico clínico primeramente, y después se hace lo que es laboratorio y se termina de confirmar el diagnóstico con una biopsia intestinal que se hace a través de una endoscopía. Cami, referías recién de los costos, ¿no? Tan elevados de los productos justamente para celíacos. Y muchos optan, en lugar de comprar los elaborados, también ellos hacerlo. Su propia elaboración. Pero siguen siendo elevados los costos. Hay una ley, ¿no?, que ha salido a propósito para quienes tienen mutual. Sí, hay una ley que para las personas que tienen mutual, ya hace muy poquito, hace unos meses, han duplicado lo que entregaban de dinero para las personas con enfermedad celíaca, así que esto es una buena noticia
porque, bueno, van a tener, por lo menos van a contar con un poco más de dinero para poder hacer la compra. Eli, en esto tampoco hay que entrar en pánico, porque si nos ponemos a pensar, los únicos alimentos que no pueden consumir son estos que estábamos hablando, que tienen trigo, avena, cebada y centeno, pero hay un montón de otros alimentos que si uno organiza el menú familiar, hay carnes de vaca, pollo, pescado, hay frutas, hay verduras, hay legumbres, existe la polenta, el arroz, o sea, un montón de cosas que sí se pueden consumir y que no tenemos que acotarnos a, bueno, no, está bien, si bien los fideos son ricos, las tartas son ricas, son cosas que las podemos consumir de vez en cuando, no siempre, y poder organizar bien la economía de la familia y que no sea esto un problema diario. Aparte con esta cuestión de la globalización de la información, Cami, es mucho más fácil. Y no se está solo, ¿no? Totalmente. Donde antes había que adivinar a ver qué receta se podía llegar a hacer, hoy por hoy esto está al alcance. Es mucho más fácil. Gracias como siempre, A Cami. ustedes. Hasta la próxima semana.